Medio de vida. Los personajes más destacados de la televisión argentina, entrevistados por el periodista y crítico Pablo Sirven. Fama, exposición pública, anécdotas y trayectorias, confesiones y la intimidad de las celebridades que dedicaron su vida al medio de comunicación más masivo del mundo. En los últimos años, la televisión argentina conoció una nueva forma de hacer ficción, mayor crudeza en los contenidos, un costumbrismo atrevido y transgresor, tal vez pinceladas de fantasía en la trama. El artífice de esa renovación en la pantalla chica se llama para mí Sebastián Ortega. Sebastián de chiquito era el más personaje de todos, era el del medio, entonces estaba siempre como haciendo mucho esfuerzo para tener atención, sobre todo de sus padres. Creo que de todos el más simpático fue Sebastián. Simpático, comprador, amiguero y muy curioso. Yo me acuerdo que una vez me pidió, Ana, me dijo, tráeme un libro que explique cómo comenzó el mundo, porque yo quiero saber. Hola. ¿Qué decís? ¿Cuánto tiempo? Un gusto verte de vuelta. Igualmente. ¿Tu familia? ¿Todos bien? ¿Los chicos creciendo? ¿Y cómo te llevas con los chicos? Con el tiempo, digamos. Y cada vez mejor. De entrada, mi primer hijo nació justo cuando estrenábamos en nuestro primer programa en el 2001. Y los primeros años fueron muy intensos porque al año asumo como director artístico de Ideas del Sur. Y los primeros años, si bien no me los perdí, no los viví con la misma intensidad que estoy viviendo ahora, el crecimiento de mis hijos. ¿Siempre tuviste claro que tu vida iba a pasar por el espectáculo? No, yo hasta los 23 años no sabía qué iba a hacer. 24, no tenía claro qué iba a hacer. Tenía mucho miedo aparte, porque no tenía idea qué iba a hacer de mi vida. Y el primer trabajo que tuve fue en la oficina de mi viejo, que ayudaba cuando venía alguien a armar las luces, o a llevar tapes. Creo que fui descubriendo que durante ese tiempo había aprendido y observado un montón de cosas y me pasé mucho tiempo viendo televisión, muchísimo. Mi vieja me acuerdo que venía y me apagaba la tele y yo me iba a otro cuarto y la prendía. Pasando mucho tiempo también en los sets de filmaciones en las películas de mi viejo, creo que fui desarrollando algo que recién descubrí a los 24 años. Tanto en Ideas del Sur como al frente de su productora, Ortega llevó a la televisión proyectos muy variados, pero todos marcados por un sello distintivo y personal. La modernidad en el hacker, las zonas oscuras del alma y la sociedad en Tumberos y Sol Negro, el costumbrismo irreverente en Los Roldán, el destape en Disputas y el juego de las identidades en La Lola y los exitosos Pels. ¿Dónde está mi pito? Voy a despertar. Los proyectos tienen que ver con lo que tengo ganas de hacer, porque una tira es por lo menos un año y medio de trabajo, que involucra muchas horas y a mucha gente. Si no hay algo en la historia que me entusiasme mucho, es muy difícil que pueda completar el proceso. Entonces, tiene que ver con lo que uno tiene ganas de contar en ese momento. Desde muy chico, creo que la primera película que vi de cárceles fue Escape de Alcatraz y después vi todas las que le siguieron y siempre soñé con hacer una ficción en la cárcel. Entonces, la primera ficción que hice en Ideas del Sur, cuando entré, que tenía todo eso a disposición, teníamos 8 islas de edición. Yo entré y la productora estaba fresca, recién estrenada, estaban sacando los equipos de las cajas, todavía había olor a nuevo. Quise cumplir ese sueño, entonces le pedí a Marcelo que me dé la posibilidad. En Telefe decían que era un proyecto muy oscuro, que no iba a funcionar en la televisión abierta. En ese momento acaba de asumir Jorge Rial en América como gerente de programación. América nos abre las puertas y se dio todo para que podamos hacer ese proyecto. Fue el rating más alto de América, ¿no? Sí, hacía 20 puntos en América, que era algo fuera de lo común por los números y por ser una ficción, porque era un canal sin ningún tipo de tradición en ficción. Pero bueno, ahí es donde decís, mira, está bueno
seguir un poco más los instintos y jugársela por algo, por más de que la gente te diga lo contrario. Antes de irme quiero asignar a la persona que me va a reemplazar. Con ustedes, el señor Adalberto Roldán. Y empezás a arriesgar cada vez más. Con los Roldán, antes de empezar a grabar, me acuerdo que nos decían a Pablo Culel y a mí que estábamos locos en poner un travesti a protagonizar en prime time, en Telefe, que era un canal para la familia. Es un clavo, ¿no? Es un flor de travesaño. ¿Sos vos, vecinito? ¿Mi admirador secreto? La comedia más exitosa que nos ha tocado hacer y que fue una de las más exitosas de la historia de la televisión, que fue Los Roldán, tenía el componente de que había una historia de amor con un personaje travesti. O sea que hasta en el costumbrismo más puro hubo algo que transgredía de algún modo las normas, ¿no? Todos los seres humanos tienen contradicciones, no en lo sexual solamente, me refiero en cuanto a descubrir quién es uno, las contradicciones que tiene uno. Seba es una persona muy arriesgada y por eso creo que logró nombre propio en la industria y los productos de él hablan también de alguien que se arriesga, porque realmente uno podría hacer cosas mucho más simples y más sencillas y te podría ir igual o mejor de lo que nos va. ¿Duele que te vuele la cabeza, hijo de puta? Cuando empieza el tema de los secuestros, empecé a tener muchísimo miedo, al igual que mucha gente, y veíamos que había mucha injusticia, mataban gente todos los días y no aparecían nunca los responsables. No importa quién sois, lo que sí importa es que el que hace el mal paga con la muerte. La realidad es que en ese momento a mí y a mucha gente nos daban ganas de salir a la calle, ¿viste? Y ganas. Es una fantasía que la volcamos en, bueno, ¿qué pasa si un personaje quiebra y finalmente termina siendo algo que a todos se nos cruza en algún momento por la cabeza? ¿Y la Lola y los exitosos Hells responderían a que las cosas no son como se ven? Sí, un poco sí. Las cosas nunca son como se ven, sobre todo en ciertos ámbitos como el de la televisión. Uno ve un programa que tiene 45 minutos de artística todos los días y un espectador nunca se imagina el trabajo y la cantidad de horas y la cantidad de gente que trabaja para que esos 45 minutos que pasan volando puedan verse al aire. Obviamente es mucho más fácil prender 3 cámaras y switchear que sentarse, armar un libro, una estructura, contratar un elenco. ¿Estás muy encima de todo o Sí. solo dejás un poco...? No, soy cada vez más rompebolas. ¿Así? Sí, pero en los arranques, después, una vez que la cosa ya está encaminada, empiezo a retroceder y dejo que tomen su rumbo porque cuando estoy yo se demora muchísimo más. Cuando tenés una persona que tiene tan claro lo que quiere y parte de él realmente la historia, el perfil de los personajes, el desarrollo, él piensa desde lo que se tiene, el zapato que se tiene que poner hasta la manera de hablar. Yo creo que Sebastián le encontró algo más a los programas de televisión, algo en la televisión. Tener una atmósfera, un lugar, el espacio. Digamos, genera un mundo tan al detalle que es muy difícil no encauzarte en eso. Cuando entran personajes nuevos me vuelvo a meter porque hay que diseñar el vestuario, el look, hay que hablar con el actor. Pero en casos particulares, en la edición, bueno, se edita el programa acá abajo. Puedo bajar todos los días y ver y hacer ajustes de música. Pero en el arranque sí estoy muy encima. A fines de 2005, Marcelo Tinelli muda su productora de Canal 9 a Canal 13 y Ortega decide independizarse. Crea Underground junto a Pablo Culel. Mi decisión tuvo que ver con que en Canal 13 ya había una productora que tenía copado el espacio de la ficción en prime time. Yo sabía que eso no iba a cambiar y lo hablamos mucho con Marcelo de que nos íbamos a tener que limitar a hacer programas de entretenimiento y las ficciones se iban a limitar a ficciones de la tarde que iban a tener que ver con un target más adolescente y no es lo que tenía ganas de hacer. Yo tenía ganas de seguir creciendo, por eso es que decido dar un paso al costado y no mudarme con la productora Canal 13. Underground debuta en Canal 9 con un plan más que ambicioso. 3 tiras diarias de ficción para el prime time. Amo de casa, Gladiadores de Pompeya y El tiempo no para. Y yo no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Quizás hubo una desinteligencia en cuanto al cálculo de los tiempos.